enlaces a sus páginas para que puedan conocerlo. Pueden ver ustedes que tiene una producción académica muy amplia, es un especialista muy connotado en el tema, y le agradezco mucho al doctor Ariel que haya aceptado la invitación hecha con tan poca anticipación, ¿no? Pero es un gran honor que lo tengamos acá con nosotros, y por supuesto será estupendo escucharlo. Es un especialista en este tema que nos va a presentar. El nombre de la conferencia es Ética Digital. Y entonces, bueno, pues sin más preámbulo, Ariel, te paso la palabra y tú me das indicaciones para avanzar las láminas, ¿de acuerdo? Sí, Muchas gracias. gracias, Francisco. Solo que ahora estamos como en la tercera o la segunda diapositiva. Si quieres podemos regresar a la primera. Sí. Bueno, pues antes que otra cosa, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas y específicamente al coordinador de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica, Francisco Serrano. Muchas gracias por la invitación y la ocasión para estrechar lazos institucionales y personales. Y para comenzar, para poder entender mejor la responsabilidad que una comunidad digital tiene con respecto a la información que circula, se tiene que sopesar el desarrollo del continuo cotidiano de modo inmersivo en una cultura digital. Pero el desenvolvimiento de los procesos vitales en esta manifestación de masas no refleja el alcance de un estado reflexivo en torno a sus ambientes, es decir, cómo afectan y condicionan el acercamiento al mundo. Por ejemplo, esta cultura se manifiesta como uno de los giros más determinantes sobre la actualización de algunos derechos humanos, en particular a la seguridad, a la educación, a la información, entre otros. Esta digitalidad constituye la condición de posibilidad de las sociedades postindustriales en el siglo XXI, por lo que ha cobrado mayor presencia en las legislaciones nacionales e internacionales, aunque su invocación en muchos casos no consigue representar el clima digital imperante. Podría pensarse que solo con el hecho de situarnos en un ecosistema de digitalidad nos encontramos permeados por algún tipo de pedagogía digital, como si este proceso se agotara solo a través del acceso y el manejo de tecnologías digitales. Esta creencia se ve impulsada por la presencia de una infraestructura aparentemente eficiente, pero vivir en una sociedad soportada por tecnologías digitales, cuya dinámica se define por sistemas informativos, no presupone una comprensión de los efectos de esta cultura y lo determinante que se ha vuelto esta pléyade de herramientas para nuestras capacidades cognitivas. La revolución digital brinda enormes oportunidades para mejorar nuestros entornos, tanto en la vida privada como pública. Algo que atañe a aspectos como la atención médica, el diseño de las ciudades inteligentes o el calentamiento global. Desafortunadamente, tales oportunidades vienen con importantes desafíos éticos, en particular el uso extensivo de cada vez más datos, a menudo personales, incluso confidenciales. Algunos, como los datos masivos o Big Data, que implican la creciente dependencia hacia los algoritmos para analizarlos a fin de dar forma a las opciones y tomar decisiones, además de la reducción gradual de la participación humana o la supervisión de muchos procesos automatizados. Y todo esto plantea preguntas apremiantes sobre la justicia, la atribución de responsabilidad, los derechos digitales, etc. Estos datos masivos son tan descomunales que rebasan las facultades humanas y parece que requerimos en exceso de las capacidades de las máquinas para deconstruirlos. Intuitivamente, estos desafíos éticos pueden abordarse si se fomenta el desarrollo y la aplicación de innovaciones digitales, al tiempo que se garantice el respeto de los derechos humanos y los valores que configuran estas sociedades, las sociedades de la información, ¿no? Pluralistas, tolerantes, abiertas. Pero lograr tal equilibrio ni es obvio ni es simple. Por un lado, pasar por alto cuestiones éticas puede provocar un impacto negativo y rechazo social. Y por otro lado, enfatizar demasiado la protección de los derechos, ya sean individuales o colectivos, en los contextos equivocados, puede conducir a regulaciones demasiado rígidas y esto puede perjudicar las posibilidades de aprovechar el valor social
de la innovación digital. Un ejemplo son los derechos digitales, que no solo son el desdoblamiento de los derechos humanos y las garantías individuales en el ámbito digital, sino también los llamados derechos de la personalidad, como el derecho a la imagen o el derecho a la voz. Estos derechos son aquellos que le permiten a la persona poseer esas cualidades de su identidad, lo que implica aspectos positivos, negativos y precautorios. Actualmente, con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, estos derechos se vuelven muy importantes. La masiva difusión de fotografías o videos de personas en redes sociales impone algunas preguntas, tales como ¿es legítimo captar la imagen y voz de alguien y compartirlas en Internet? ¿Se requiere o no su consentimiento? ¿Una autoridad puede captar nuestra imagen? ¿Nosotros podemos captar la imagen de los servidores públicos? Entonces, parece que la exigente tarea de la ética digital es navegar entre el rechazo social y la prohibición legal para llegar a soluciones que maximicen el valor ético de la innovación digital, el beneficio de nuestras sociedades, de todos nosotros y de nuestro entorno. Para lograr tal cometido, esta ética digital se basa en los cimientos proporcionados por la ética de la computación, pero sobre todo por la ética de la información, los cuales se han centrado en las últimas décadas en los desafíos que plantean las tecnologías de la información y la comunicación. El cambio de la ética de la información a una ética digital destaca la necesidad de concentrarse en el entorno general, las tecnologías, en las disciplinas involucradas, en las prácticas, en las estructuras correspondientes y el impacto general del mundo digital interpretado en un sentido amplio. Digamos, no es el hardware lo que causa problemas éticos, es lo que hace el hardware con el software, los datos, los agentes, sus comportamientos y los entornos relevantes, lo que genera nuevos problemas éticos. Por lo tanto, etiquetas como ética de los robots o ética de las máquinas en realidad pierden el punto. Lo que se requiere es una ética digital que proporcione enfoque holístico sobre todo el universo de problemas morales causados por la innovación digital. En este sentido, la ética digital conforma profundas reflexiones para pensar de manera crítica las tecnologías digitales, para avanzar en su dilucidación y que no se reduzca todo esto a un esfuerzo intelectual por ampliar su espectro de aplicación. Se trata de una vertiente que estudia cómo las tecnologías digitales condicionan las posibilidades para actuar éticamente, pero también las circunstancias sociales y culturales en las que se generan algunas creencias y la circulación de información a través de la interacción continua y compleja entre el espectro analógico y el digital. La ética digital es primordial para generar políticas y procedimientos institucionales para el adecuado uso y gestión de los datos, al discutir sobre valores, derechos y responsabilidades. Al mismo tiempo, delibera sobre lo que debe o no debe hacerse al margen de la legislación existente o a pesar de su alcance. En otras palabras, reflexiona sobre la autorregulación individual, pero también acerca de la regulación institucional, lo que no implica ir en contra de ella, sino realizar valoraciones para reformarla. Y esto conlleva la integración de enfoques interdisciplinarios acerca de los diversos retos que los medios digitales plantean sobre el manejo de datos y el uso de la información. La ética digital puede entenderse, digamos, de dos maneras. Lo que en la literatura en inglés llaman ética dura y ética blanda. La siguiente, por favor. La ética dura es la siguiente diapositiva, por favor. La ética dura es lo que generalmente tenemos en mente cuando discutimos profundamente sobre valores, derechos, deberes y responsabilidades. O más ampliamente, qué es moralmente correcto o incorrecto y qué se debe o no se debe hacer. No, en el curso de la formulación de nuevas regulaciones o el desafío de las que ya existen. ¿No? La ética dura es lo que hace o da forma a la ley.
De esta manera, en el mejor de los casos, digamos, cabildear a favor de alguna buena legislación o para mejorar la que ya existe, puede ser un caso de ética dura. Por ejemplo, la ética dura ayudó a desmantelar el apartheid en Sudáfrica y apoyó la aprobación de una legislación en Islandia que exige que las que las empresas públicas y privadas demuestren que ofrecen un salario igualitario a los empleados, independientemente de su género, etc. La ética blanda cubre el mismo terreno normativo que la ética dura, pero lo hace considerando lo que debe o no debe hacerse al margen de la regulación existente, es decir, en términos de autorregulación. En otras palabras, la ética blanda es una ética posterior al cumplimiento. Ahora bien, tanto la ética dura como la ética blanda suelen presuponer factibilidad o, en términos más kantianos, suponen que deber implica poder, dado que un agente tiene la obligación moral de realizar una acción solo si esto es posible. De hecho, se deduce que la ética blanda también asume un enfoque posterior a la factibilidad. Agreguemos, digamos, que cualquier enfoque ético, bueno, al menos en la Unión Europea, acepta como punto de partida mínimo la implementación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su Carta de los Derechos Fundamentales. Por ejemplo, dentro de la Declaración Universal hay derechos que pueden asumir mayor relevancia que otros, como el artículo 3 sobre seguridad, el 7 sobre no discriminación, el artículo 12 sobre privacidad, el 19 sobre derecho a la información y libertad de expresión. Y el resultado es que el espacio de la ética blanda está parcialmente delimitado y sin embargo es ilimitado. La ética digital blanda se puede ejercer correctamente en lugares del mundo donde la regulación digital ya está, digamos, en el lado bueno de la división entre moral e inmoral. Pero sería un error abogar por un enfoque de ética blanda para establecer un marco normativo cuando los agentes, especialmente gobiernos y empresas, operan en contextos en los que se ignoran los derechos humanos o en contextos donde la ética dura es precisamente lo que se necesita para cambiar la regulación actual. Es decir, la ética digital no cubre todo, ni debería, y los agentes deben aprovechar esta ética digital para evaluar y decidir qué papel desean desempeñar en el mundo de la información cuando las regulaciones no brindan una respuesta simple o directa, cuando los valores e intereses contrapuestos deben ser evaluados, o de hecho, cuando las reglamentaciones no brindan orientación y cuando se puede hacer más por encima de lo que exige estrictamente la ley. Entonces, la ética digital es importante, entre otras razones, porque se entrelaza con otros dos aspectos de la estructura social actual. La siguiente diapositiva, por favor. Y estos dos aspectos son la gobernanza digital, que comprende políticas, procedimientos y estándares para el adecuado desarrollo y uso y gestión de los datos, y la regulación digital, que es un sistema de normas elaborado y aplicado a través de instituciones sociales o gubernamentales para regular el comportamiento de los agentes. De hecho, es la ética digital la que da forma, consistencia y fundamento a los procesos de la gobernanza digital y de la regulación digital, a través de los diferentes niveles de la evaluación moral sobre los fenómenos en sociedad. Es importante que los agentes responsables de formular políticas, tanto en contextos gubernamentales como empresariales, tomen en consideración esta evaluación ética y no solo la parte normativa, ya sea política o jurídica, ya que, por ejemplo, la regulación digital puede indicarnos cuáles son las prácticas legales e ilegales, pero no dice nada sobre cuáles podrían ser las acciones más sobresalientes para tener una mejor sociedad. Esto es tarea de la ética digital, sobre los valores y preferencias morales y también sobre una gobernanza digital para una mejor gestión. En las sociedades actuales es muy importante la relación equilibrada y articulada entre la ética digital, la gobernanza digital y la regulación digital. La clave del ecosistema digital actual reside en el flujo constante y en el aumento de contenidos que procedan
supuestamente de fuentes diversas, incluidos los medios de comunicación, los blogs, los social media, etc. Esta realidad afecta directamente las tareas de los gobiernos, de las empresas y de las universidades incluso, y reafirma la importancia de las operaciones de recopilación, análisis y representación de la información, asociadas con técnicas basadas en el cálculo y la cuantificación, y en donde adquieren mayor trascendencia la intersección entre medios de comunicación, tecnología y sociedad. Para entender este fenómeno, se debe profundizar en el análisis de casos empíricos hacia la generación de un marco conceptual para organizar, interpretar y teorizar esta cuestión y en la aplicación de perspectivas críticas que nos ayuden a interpretarla. Esta tríada, ética digital, gobernanza digital y regulación digital, podríamos mirarla desde el ámbito de la educación. Por ejemplo, desde el área de las competencias. La siguiente diapositiva, por favor. Las competencias conforman un grupo organizado de capacidades cognitivas y habilidades dispuestas para resolver problemas puntuales sobre una actividad o trabajo, ¿no? Su vocación hace referencia a un saber práctico constituido desde la experiencia y con conocimientos diversos y actualizados, a partir de los cuales una persona es capaz de obrar y puede afrontar los problemas prácticos en su complejidad, donde se demuestra la idoneidad del profesionista para ejercer su labor. Y además buscan lograr un nivel de desempeño predefinido en un contexto determinado. Estas competencias pueden clasificarse en 5 tipos: las cognitivas, las técnicas, las sociales, las afectivo-emocionales y las éticas. En cuanto a las éticas, este tipo de competencias reafirman la identidad moral de un profesionista, la cual se puede explicar a partir de una suerte de marco, una moldura que es propia de la comunidad en la que dicho individuo se halla y vive. No existe una naturaleza muy variada de posibles fuentes de influencia para los principios orientadores de los individuos, con los cuales deciden cómo actúan y qué es lo que consideran valioso en un medio social. Pero yo destacaría el impacto educativo, ¿no? El impacto educativo que tiene que ver con el proceso de formación y busca advertir el grado de conciencia sobre la responsabilidad como profesionistas en la sociedad que van configurando en su trayecto profesional. No obstante, suele ser el caso que las cualidades y atributos de un profesional se justifican menos por el compromiso ético y más por la posesión de otra clase de competencias. Actualmente dominan los criterios que ponen un mayor énfasis en las competencias cognitivas y técnicas. Y las competencias éticas lo que destacan es la misión de una profesión, que debe servir como fundamento de su práctica. Gracias a ellas, un profesional puede desarrollar un sentido orientador para discernir si lo que se realiza está dentro de los límites y deberes disciplinarios reclamados por la profesión. Algunos enfoques para el diseño de competencias orientados hacia la justicia social ayudan a que las personas ejerciten mejor su juicio evaluativo. Con la modificación de líneas de acciones y de algunas conductas se va pautando la identidad ética de un profesional. En la actualidad, la tecnología digital pues, ha invadido tanto la esfera privada como las relaciones humanas con el mundo exterior. Los seres humanos interactúan y cooperan cada vez más a través de este espacio digital, en ocasiones empujados por una situación inadvertida. El vertiginoso despliegue de las tecnologías disruptivas y su adopción por la sociedad ha modificado nuestras relaciones con nuestro propio entorno. Y como resultado, nuestro bienestar, tanto individual y social, ahora está íntimamente conectado con el estado de nuestros ambientes informacionales y las tecnologías digitales que median nuestra interacción con él, lo que plantea cuestiones éticas apremiantes sobre el impacto de las tecnologías digitales en nuestro bienestar que deben abordarse. La privacidad, la transparencia, la ciencia abierta, los datos masivos, el acceso a la información. Esto ha requerido ciertas competencias sociales y cognitivas, pero también nuevas competencias éticas para problemas inusitados y retos inadvertidos sobre nuestra responsabilidad social. Ante este escenario,
parece un requisito indispensable poseer una amplia instrucción digital, y no solo para alcanzar un estado fundamentado de entendimiento acerca de estas reconfiguraciones, sino para encontrar formas de incidencia a través de nuestras propias capacidades y para disfrutar con mayor libertad nuestras garantías. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, se deben poseer competencias para llevar a cabo con mayor eficacia la regulación digital, digamos, competencias técnicas y cognitivas, la gobernanza digital, se necesitan competencias sociales, pero todas estas se fundan en una ética digital que requiere competencias éticas. Ahora bien, en una forma más estructurada, la ética digital, como una ética aplicada, puede ser entendida como una vertiente de la ética que estudia y evalúa los problemas morales en 3 ejes de investigación. La siguiente diapositiva, por favor. Por un lado están aquellos relacionados con la información y los datos, incluida su generación, registro, conservación, procesamiento, difusión, intercambio y uso. También están en la relación con los algoritmos, es decir, la inteligencia artificial, y también las prácticas e infraestructuras correspondientes, incluidas la innovación responsable, la programación, la piratería informática, los códigos y estándares profesionales. Todo esto con el fin de formular y apoyar soluciones moralmente adecuadas. Por ejemplo, una conducta correcta. A ver, en cuanto a la ética de los datos, esta se centra en los problemas éticos que plantea la recopilación y el análisis de grandes conjuntos de datos y en cuestiones que van desde el uso de Big Data, por ejemplo, en la investigación biomédica o en las ciencias sociales, hasta la elaboración de perfiles, publicidad, liberación de datos, como los datos abiertos, entre otros tópicos. En este contexto, los problemas clave se refieren a la posible y de reidentificación de las personas a través de la extracción de datos, la vinculación, la fusión y la reutilización de grandes conjuntos de datos, y también los riesgos para la llamada privacidad de grupo, cuando la identificación o elaboración de perfiles, independientemente de la desidentificación de cada uno de ellos, puede dar lugar a graves problemas éticos, desde la discriminación grupal, por ejemplo, por edad, racismo o sexo, hasta formas de violencia dirigidas hacia ese grupo. La confianza y la transparencia también son problemas cruciales en relación con una reconocida falta de conciencia pública sobre los beneficios, oportunidades, riesgos y desafíos asociados con la revolución digital. Por ejemplo, a menudo se defiende la transparencia como una de las medidas que pueden fomentar la confianza. Sin embargo, no siempre está claro qué información debe hacerse transparente y a quién debe divulgarse esa información. En cuanto a la ética de los algoritmos, esta aborda los problemas planteados por la creciente complejidad y autonomía de los programas algorítmicos, por ejemplo, con los bots de Internet o con los agentes artificiales, especialmente en el caso de las aplicaciones de aprendizaje automatizado. Los desafíos cruciales incluyen la responsabilidad moral y la rendición de cuentas tanto de los diseñadores como de los científicos de datos con respecto a las consecuencias imprevistas e indeseadas, el diseño ético y la auditoría de algoritmos y la evaluación de posibles resultados indeseables como la discriminación o promoción de contenido antisocial. La auditoría de algoritmos se refiere a una metodología para auditar productos y servicios en torno a sistemas de inteligencia artificial que utilizan algoritmos que recopilan o tratan datos de carácter personal con la intención de comprobar que son diseñados, desarrollados y utilizados conforme a prescripciones legales, pero también de forma socialmente justa y responsable. En cuanto a la ética de las prácticas y de las infraestructuras, que incluye a la ética profesional, por cierto. Este apartado, digamos, aborda cuestiones relativas a las responsabilidades de las personas y organizaciones a cargo de los procesos, estrategias y políticas de datos,
incluidas las empresas y los profesionales, con el objetivo de definir un marco ético para dar forma a códigos profesionales que aseguren prácticas éticas que fomenten tanto el progreso de la innovación digital como la protección de los derechos de las personas y los grupos. Aquí digamos que hay 4 cuestiones centrales: las soluciones del diseño, el consentimiento, la privacidad del usuario y el uso secundario o la reutilización de esos datos. Ahora bien, hacer un código de conducta, un código profesional, pues no es algo tan sencillo, o mejor dicho, es fácil lanzar una lista de prescripciones normativas, pero no es fácil hacerlo sin caer en 2 problemas comunes. La siguiente diapositiva, por favor, que son las lagunas normativas y la sobreregulación. En el primer caso, los códigos quizá manejen algunos valores, sobre todo si tienen alguna clase de declaración de principios, pero dejan de lado muchos otros. Incluyen reglas sobre ciertas situaciones, pero no sobre otras. No tienen normas claras para casos particulares ni sanciones específicas, entre otros puntos. ¿Cómo sancionar una conducta que nos parece incorrecta si el código de ética no dice nada al respecto? Si los casos se multiplican, entonces parece que el código sale sobrando, porque finalmente vamos a terminar actuando discrecionalmente según el criterio y los principios o los prejuicios morales de quienes decidan. Y ante estas carencias, muchos consideran que el código debe ser mucho más específico en sus valores y reglas. Pero esto da lugar al problema inverso, la presencia de demasiadas reglas. En este segundo caso, digamos, la sobreregulación se da sobre todo en contextos gubernamentales. Ahora, como las posibles situaciones de conductas inapropiadas son literalmente infinitas, entonces parecería seguirse, en principio, que las reglas pueden multiplicarse hasta hacer el código lo suficientemente voluminoso como para volverse difícil de usar e incluso inmanejable, por lo cual deja el código al uso cotidiano de la gente y con ello pierde parte de su atractivo. Frente a estos 2 problemas, las lagunas normativas y la sobreregulación, la solución parece estar en buscar un término medio en un código que contemple los casos más comunes de falta de ética dentro de una institución, sin pretender regularlos todos. La cuestión es si eso es posible y si los códigos que actualmente están generando o los que ya están en uso logran encontrar ese justo medio y si ese punto no coincide, pues en realidad, con el sentido común. Desde cierto punto de vista, existen razones para pensar que por sus propias características, los códigos no ayudan a resolver dilemas morales, entendiendo por dilema moral el caso en que 2 valores morales entran en conflicto, como cuando estamos bajo 2 obligaciones morales que no podemos cumplir al mismo tiempo, incumpliendo alguna de ellas. Se puede pensar en una infinidad de casos en los que los valores morales pueden entrar en conflicto unos con otros. ¿Qué debo hacer, por ejemplo, si estoy en una situación en la que entran en conflicto la protección de datos personales con su uso para generar fuentes informales de empleo para personas que necesitan trabajar? ¿Qué pasa si entran en conflicto el valor de la imparcialidad con el de la obediencia a una institución? ¿Qué sucede si entran en conflicto mi lealtad con la institución, por un lado, y mi lealtad con la sociedad, por ejemplo, en casos en los que habría que denunciar irregularidades que suceden dentro de la institución y que afectan a la sociedad? ¿Y qué pasa si no puedo satisfacer ambos valores al mismo tiempo, como suele ser el caso de los dilemas morales? ¿Qué me puede decir el código de ética acerca de estos dilemas? Este tipo de conflictos de valores no es privativo de los códigos de ética. Los valores entran en conflicto en distintos ámbitos y no siempre es fácil encontrar la respuesta. En el contexto judicial es común que los derechos entran en conflicto y que los jueces deban decidir discrecionalmente sobre cuestiones que no se especifican en las leyes. En otras ocasiones, valores como el derecho y la justicia entran en conflicto. Y entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Aplicar la ley o hacer justicia? Digamos, son cuestiones que tampoco suelen estar especificadas en los códigos de ética. Y para remediar el problema de los dilemas morales,
se podría establecer una jerarquía de valores que nos dijera en orden de prioridad cuáles son los valores más importantes para la institución y cuáles son secundarios. Sin embargo, eso también puede resultar problemático. Pensemos, por ejemplo, en un código modelado a partir de una teoría utilitarista, según la cual la promoción de los intereses de la mayoría de las personas involucradas, pues es lo que tiene prioridad para la institución. Pero ¿qué pasa si para promover los intereses de la mayoría tengo que sacrificar los de una minoría? ¿Eso es éticamente correcto? Además, pues la promoción de ese valor prioritario parecería incluso justificar la realización de algunos actos que desde el punto de vista de la moral cotidiana podrían resultar incorrectos. Alguien podría, por ejemplo, mentir o incluso llegar a traicionar a sus propios principios si con ello promueve el interés de la mayoría. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, estas tres líneas de investigación que he mencionado, si bien pueden ser vistas como líneas de acción distintas, están obviamente entrelazadas y por eso puede ser preferible hablar en términos de tres ejes que definen un mismo espacio conceptual, dentro del cual los problemas éticos son como puntos identificados por, digamos, tres valores. La mayoría de ellos no se encuentran en un solo eje, la mayoría de los problemas de la ética digital. Y por estas razones, la ética digital debe abordar todo el espacio conceptual, aunque con diferentes prioridades y enfoques. Como tal, debe desarrollarse desde el principio como una macroética, es decir, como una especie de geometría general del espacio ético que evite enfoques estrechos y ad hoc. Es decir, un planteamiento que aborde el conjunto diverso de implicaciones éticas de las realidades digitales dentro de un marco consistente, holístico e inclusivo. Un ejemplo quizá pueda ayudar a aclarar el valor de este enfoque holístico que menciono de la ética digital. Consideremos el caso de proteger la privacidad de los usuarios en las plataformas de redes sociales. Para poder comprender adecuadamente este problema e indicar posibles soluciones, los análisis éticos de la privacidad de los usuarios pues deberán abordar la recopilación, el acceso y el intercambio de sus datos. Tendrán que centrarse también en el consentimiento de los usuarios y las responsabilidades de los proveedores de servicios en línea. Al mismo tiempo, se deben considerar aspectos como la auditoría ética de los algoritmos y el mecanismo de supervisión de las decisiones algorítmicas, los cuales son centrales en los análisis, ya que pueden ser parte de la solución. Digamos, para dar una mejor idea de los temas específicos discutidos en la ética digital, pues también quiero enfocarme en dos áreas clave de aplicación. La siguiente diapositiva, por favor, que serían la infraestructura de Internet y los conflictos cibernéticos. Digamos, no son los únicos temas, pero creo que ayudan a proporcionar una idea clara del alcance y la importancia de esta nueva área de investigación. A ver, cada vez más las infraestructuras de datos digitales, como Internet, son parte de lo que hace que nuestras sociedades prosperen. Y a medida que esta red de redes se vuelve más importante desde la gestión de nuestras infraestructuras críticas, como la red eléctrica, hasta la gestión de nuestras vidas privadas, también lo hace la ética de su gobernanza técnica. La gestión de la infraestructura de Internet depende de la elección y el control. Se trata de cómo uno decide construir la infraestructura a través de la cual viajan los datos y cómo lo hace. Internet influye en quien puede conectarse, con quién y cómo, ¿no? A su vez, digamos, estas opciones pueden tener un impacto fundamental en la capacidad de Internet para fomentar el interés público, especialmente en términos de justicia social, libertades civiles y derechos humanos. El control también importa. La infraestructura de Internet se está convirtiendo cada vez más en una política alternativa, ¿no? Comprender, digamos, la ética de las prácticas integradas en la tecnología subyacente a los flujos de información digital de Internet es vital
para comprender y, en última instancia, mejorar los desarrollos sociales y políticos. Para comprender este eje específico de la ética digital, creo que debemos abordar las responsabilidades profesionales de aquellos actores involucrados en la codificación, el mantenimiento y la actualización de la infraestructura de Internet, incluidas sus aplicaciones y plataformas. Esto requiere una comprensión profunda del funcionamiento interno de Internet. A ver, Internet no es una red, es una red global de redes que están unidas entre sí a través de estándares y protocolos y dependen del hardware y del software para los flujos de información. Digamos, su carácter descentralizado, complejo y de múltiples capas explica por qué su mantenimiento requiere de muchos actores y organizaciones. Si tenemos esto en cuenta, es decir, tenemos en mente la complejidad de este sistema, podríamos esquematizar una taxonomía que explique Internet dividiéndola en 3 capas distintas. La siguiente diapositiva, por favor. Digamos, este modelo divide Internet en 3 capas. La capa de contenido, que es la información con la que interactuamos, como noticias, publicaciones en redes sociales, videos en plataformas de transmisión, herramientas colaborativas como Wikipedia, etc. La capa de la infraestructura lógica, que es el software, o sea, lo que hace que Internet sea interoperable, y la infraestructura física, el cableado de telecomunicaciones, enrutadores, servidores, etcétera, es decir, estructura tangible. Cada una de estas capas plantea preguntas éticas específicas sobre los datos, aunque atraviesan varias capas y organizaciones. Digamos, ha habido un esfuerzo político concertado durante la última década para resaltar cómo se aplican los marcos de derechos humanos a Internet. Aún queda más trabajo por hacer sobre cómo funciona la ética de los datos y la ética asociada de las prácticas de los diversos actores mencionados en esta taxonomía. También hay un compromiso con las cuestiones éticas que rodean las infraestructuras materiales a través de las cuales fluyen los datos. Abordar esto creo que puede aliviar algunas de las preocupaciones que rodean el orden privado de los flujos de datos y el control de la información por parte de la comunidad técnica y empresarial de Internet, así como aumentar la confianza en las decisiones de estos actores privados y hacer que la infraestructura técnica general de la red pues, sea más estable, ya que combina valores morales, pero también con una infraestructura para apoyar la instanciación del comportamiento moral. Tal maniobra analítica, digamos, es particularmente importante a medida que la infraestructura de Internet promulga cada vez más su ordenamiento social en el mundo. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, habíamos hablado de las infraestructuras de Internet, ahora vayamos con los conflictos cibernéticos. Sobre todo los que surgen, a ver, estos son los que surgen del uso de tecnologías digitales con fines disruptivos o destructivos inmediatos o intermedios. En comparación, digamos, con una guerra convencional, los conflictos cibernéticos muestran diferencias fundamentales. Su dominio va desde lo virtual hasta lo físico. La naturaleza de sus actores involucra tanto entidades artificiales como seres humanos y también objetos físicos. Y su nivel de violencia puede variar desde fenómenos no violentos o hasta fenómenos potencialmente muy violentos. Estas diferencias o matices están redefiniendo nuestra comprensión de conceptos clave como daño, violencia, combatientes o armas. También plantean serios problemas éticos y de política relacionados con riesgos, derechos y responsabilidades, algo que en inglés le llaman las 3R, Risk, Rights and Responsibilities. Si se parten de los riesgos y partimos de los riesgos, las estimaciones indican que el mercado de la seguridad cibernética ha ido expandiéndose desmesuradamente desde 2020, es decir, a raíz de la pandemia, lo que plantea el riesgo de un armamento progresivo del ciberespacio, lo que puede desencadenar en una carrera de armamentos cibernéticos y una competencia por la supremacía digital. Más aún,
aumentando la posibilidad de escalada y conflictos en estos terrenos, en terrenos digitales. A la vez, las amenazas cibernéticas parecen ser omnipresentes. Pueden apuntar, pero también pueden lanzarse a través de infraestructuras civiles. Esto puede, en algunos casos ya lo ha hecho, iniciar políticas de mayores niveles de control aplicadas por los gobiernos para detectar y disuadir posibles amenazas. Y en estas circunstancias, pues los derechos individuales, como la privacidad o el anonimato, se ven sometidos a presiones devaluatorias. Atribuir responsabilidades también es problemático, que es algo que, digamos, hace la ética. Trabaja sobre atribuciones de responsabilidades. ¿Por qué? Porque los conflictos cibernéticos se libran cada vez más a través de sistemas autónomos. Y dos buenos ejemplos son los programas de defensa cibernética activa desarrollados en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Y los sistemas de contraautonomía, que son sistemas autónomos de aprendizaje capaces de participar en conflictos cibernéticos al adaptarse y evolucionar para implementar y contrarrestar ataques en constante cambio. En ambos casos, no está claro quién sería responsable moralmente de las acciones realizadas por estos sistemas. Si no se abordan, digamos, los problemas de las 3R, riesgos, derechos y responsabilidades, pues se desalentarán los intentos de regular los conflictos cibernéticos y se favorecerá a la escalada y pondrán en peligro la estabilidad internacional. La ética digital ofrece un marco valioso, creo, para abordar estos problemas, ya que abarcan el espacio conceptual de los datos, algoritmos y prácticas. Lo que hemos visto, la ética digital estructurada por 3 ejes de investigación: la ética de los datos, la ética de los algoritmos y la ética de las prácticas. Más específicamente, dado que las operaciones cibernéticas estatales se basarán en el aprendizaje automatizado y en los algoritmos de redes neuronales. Las redes neuronales, recordemos, es este método de inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera que está inspirada pues en la forma en que lo hace el cerebro humano. Bueno, esto será crucial en este contexto, pues bueno, será crucial centrarse en la ética de los algoritmos para mitigar los problemas relacionados con los riesgos de la escalada. Esto se debe a que los análisis éticos de los algoritmos fomentan el diseño y la implementación de procedimientos de verificación, validación y auditoría que pueden garantizar la transparencia y la supervisión en los sistemas autónomos implementados para la detección de amenazas y la identificación de objetivos. La ética de los datos ofrece la base conceptual para resolver la fricción entre conflictos cibernéticos y derechos, porque arroja luz sobre la postura moral de los objetos digitales, los agentes artificiales y las infraestructuras involucradas en los conflictos. Y al hacerlo, facilita la aplicación de los principios clave, por ejemplo, de la teoría de la guerra justa, como que en una guerra tiene que haber proporcionalidad, tiene que existir la autodefensa, etc. Por otro lado, la ética de las prácticas juega un papel central en la regulación de los conflictos, ya que favorece la comprensión de los roles y responsabilidades de los diferentes actores: empresas privadas, organismos gubernamentales, universidades, los ciudadanos, y de esta manera configura un código ético que debe informar sobre sus conductas. Estos problemas deben abordarse, creo, ahora, mientras aún son incipientes, para garantizar regulaciones justas y efectivas, ¿no? La ética digital, como un campo de investigación nuevo, es de vital importancia para desarrollar bien nuestras sociedades de la información, mejorar nuestras interacciones entre nosotros y con nuestro entorno, proteger la dignidad y fomentar el florecimiento humano en esta era digital. No queda mucho trabajo por delante y el progreso requerirá la colaboración multidisciplinaria entre muchos campos de experiencia y un enfoque sostenido e inquebrantable en el valor que el pensamiento ético puede y debe tener en el mundo, pero también sobre la innovación tecnológica. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ariel Morán. Nos has dado conceptos muy interesantes y muy importantes para los programas en línea de la Unidad Académica de Filosofía. Estos programas en línea pues son la maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica, que es la anfitriona, la especialidad en Bioética y la licenciatura en Filosofía.